Buenas tardes, Guillermo. Bueno, comenzar preguntándote respecto de la campaña de vacunación y bueno, de algún modo buenas noticias para San Fernando porque es uno de los municipios, si no el más, con porcentaje de vacunados. Contanos un poco cómo se viene desarrollando y la razón de estos números tan buenos. Sí, es así. En un informe que salió hace poquito de la provincia de Buenos Aires, San Fernando salió primero en cuanto a porcentaje de vecinos vacunados. Y esto en realidad tiene que ver con una política que hay a favor de la vacunación ya desde hace muchos años, que implica que tenemos una importante adhesión de los vecinos y por otro lado ofrecemos el servicio con mucha eficacia, ¿no es cierto? Ya desde la época de Luis Andreotti y ahora con Juan, ahí se han generado muchas políticas a favor de la vacunación, por ejemplo, la inauguración de un centro de vacunación en el casco céntrico, la posibilidad de contar con un móvil de vacunas exclusivo para ir a los domicilios, casa por casa, eventos, todo tipo de eventos en vía pública. Es decir, todo esto y generó que San Fernando tenga una política de inmunizaciones muy activa, proactiva. Y los vecinos la tienen en cuenta. Y en este sentido, en relación al COVID, nosotros contribuimos a que los vecinos se inscriban en la página Vacunate TVA de la provincia, porque al principio había mucha dificultad, sabemos que la gente mayor a veces les cuesta el acceso a las redes, a internet, etcétera, y además de los que se han inscrito por su cuenta, nosotros pusimos mucha boca de expendio para inscribir vecinos, y llegamos a inscribir más de 100.000 vecinos, y eso implicó que hoy tengamos precisamente más de 100.000, lo hemos superado enormemente, vecinos vacunados, ¿cierto? Así que bueno, es una política que lleva muchos años a favor de la vacunación. Y en ese sentido te pregunto cómo está el estado de la pandemia hoy en el distrito, me refiero a terapias intensivas. Sabemos que al menos en provincia de Buenos Aires se está viendo una baja de casos en estos días y semanas. ¿Cómo está la situación en San Fernando? Sí, nosotros igual, vamos de la misma manera, descendiendo, hemos llegado a estar en un 90% de ocupación, ahora no, ha descendido, por momentos fluctúa entre un 60 y un 70%, esto es día a día porque el giro cama se produce día a día, y también tiene que ver, primero, que se ha enfermado ya mucha población y por otro lado que hay mucha población vacunada. Estas son las dos grandes, la enfermedad inmuniza y la vacunación inmuniza. Cuando sumemos mucha población en ese sentido vamos a tener mucha más tranquilidad porque va a haber una gran inmunidad poblacional, ¿no es cierto? Ajá. Es una buena noticia la posibilidad de que ahora los menores de edad de 3 en adelante con comorbilidades puedan acceder en el corto plazo a una vacuna. Sí, es una buena noticia, fundamentalmente para este tipo de jóvenes y de niños a menor edad que tengan comorbilidades, así como ha habido muchos adultos con comorbilidades que han tenido serios problemas de salud y aún han fallecido, es una buena noticia. En realidad, los que tenemos experiencia de muchos años en vacunas, sospechamos que estas vacunas van a servir para menores de edad. El tema es que, como ustedes saben, después de muchos años y por la pandemia, se largó a la vacunación en fase 3, una vacuna, ¿no es cierto?, por una situación de emergencia. Eso no implica que no tengan seguridad ni eficacia, sino que el vacunar masivamente es lo que también habilita a evaluar a esa vacuna. Uh-huh. Esta vacuna, esa es la diferencia a una vacuna habitual que a veces lleva años de prueba. Como por una situación de emergencia salieron en fase 3, obviamente había dudas al principio, pero fíjense que en embarazadas, por ejemplo, hoy está indicada, cuando en su momento había dudas al respecto, y no, en absoluto. Y creemos que va a ser rápidamente indicada en poblaciones menores, ¿no es cierto? Uh-huh. Y te pregunto por esto, bueno, que estuvo rondando estos días en la provincia de Buenos Aires, se había hablado de un pasaporte sanitario, después se dijo que no era eso, pero sí que, por ejemplo, se ampliaba el aforo en los bares para aquellas personas que cuenten con al menos una dosis de la vacuna, imitando un poco lo que estaba haciendo Macron en Francia. ¿Qué te parece este tipo de medidas? Mira, tiene varias
cuestiones a discutir, ¿no es cierto? Por un lado, parecería que sirven aquellos distritos que han estado en fase 2 o que siguen en fase 2, todavía muy cerrados, y quizás les habilitaría para abrir algunas opciones y que la economía funcione. Hay otros que están en fase 3, nosotros estamos en fase 3, y quizás no lo necesitamos. Por un lado, te genera ciertas seguridades, pero por otro lado también limita a los que pueden hacer algo más, y no hay que olvidarse que en realidad se pueden hacer más cosas cuidándose, más allá de un pasaporte o no. Y ahí está el misterio de esta cuestión, ¿sí? Se puede generar presencialidad escolar, se puede generar compartir a lo mejor con algún otro número de personas, y sí, pero siempre es tener esa inteligencia estratégica de decir cómo hago para no contagiarme. Y ahí están las medidas de siempre, cierto espacio, cierto distanciamiento, barbijo cuando no hace falta, cuando estás comiendo obviamente te lo tienes que sacar, y ventilar los ambientes. Es decir, se podrían hacer algunas cositas de más si uno sigue manteniéndose los cuidados, ¿no es cierto? Así que todavía está en discusión esto. Bueno, a algunos quizás les sirva por mucho aislamiento o cierre que tienen, a otros que han podido abrir un poco más, quizá limite. Así que estamos viendo a ver qué va a ser de todo esto. Lo que no hay que perder el horizonte es de las medidas de prevención. No hay alternativa, y esto nos va a dejar a futuro una enseñanza que ya otras culturas, como sabemos todos, los japoneses, por ejemplo, cuando una persona está enferma o se queda en su casa, una enferma respiratoria, o se pone barbijo para salir a la comunidad. Ningún individuo tosiendo o estornudando debería no usar barbijo de hoy en más. Esta va a ser una enseñanza que nos deje esta pandemia, ¿no? Guillermo, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh?